Florida, el señor Carlos Oliva, cantautor, exiliado en el 61, está en Miami como parte de los primeros grupos de exiliados que escaparon de la isla, y aunque él no fue miembro del grupo Peter Pan o Pedro Pan, él sí fue instructor o counselor atendiendo a los niños que llegaban sin sus padres. Y Time Magazine lo acredita a usted como el precursor del popular sonido de Miami. Muchísimas gracias. Gracias. Por estar con nosotros. Y al final está un señor que verdaderamente tiene todos mis respetos porque no vio a sus padres en más de 20 años. Wow. Nunca más los vio, que eso no es el caso común del Pedro Pan. Y es Senior Vice President del Northern Trust Bank, llegó a los 14 años, tiene un Master Degree y una carrera de 28 años en ese banco, creció y se educó en los Estados Unidos, como dije, sin poder reunirse con su familia, con un foster home o una familia sustituta. Correcto. Bueno, pues nada, ahora nos va a hacer el cuento, Jorge. Gracias. Y también está con nosotros más adelante, que vamos a presentar a otro invitado, también un miembro importante de nuestra comunidad, y usted sin duda va a saber por qué, porque es el dueño de las conocidas tiendas ¡No, qué barato! Que sin duda muchos de ustedes han ido a comprar ahí, y formó grupo del grupo de niños de Pedro Pan, que fueron enviados a España. Salió a los 14 años. Próximamente también lo vamos a invitar aquí al set, el señor Serafín Blanco. Vamos entonces a ver el primer fragmento de este documental, como digo, hecho en Cuba. Y aquí están testigos oculares que van a poder contestar lo que asevera este material. Adelante, señor director. Diciembre de 1960. Se inicia un dramático episodio, el éxodo hacia Miami de niños y adolescentes cubanos de 6 a 16 años. Viajan solos. Sus padres han autorizado su salida de Cuba. El gobierno de los Estados Unidos les ha concedido visas especiales. Agencias gubernamentales norteamericanas, instituciones católicas de ambos países y organizaciones contrarrevolucionarias crean las condiciones para la salida de estos niños y su ulterior ubicación en el territorio de los Estados Unidos. Nace así lo que posteriormente se ha conocido como Operación Peter Pan. A lo largo de ese año se desarrolla en toda la isla una campaña de alfabetización en la que participan 100.000 adolescentes y jóvenes. Una organización contrarrevolucionaria elabora y difunde una falsa ley donde se afirma que el Estado privará a los padres de la patria potestad. De cierta manera, Cuba está diciendo que eso nunca iba a ser así, de que los padres nunca iban a perder el control de sus hijos, ¿no? Cuéntame, ¿cómo le comunican a usted, Eloy, sus padres, que iba a tener que salir de la isla? Bueno, ellos, como le dijeron a todos los muchachos, los vamos a mandar a ustedes para después, cuando ya ustedes estén en los Estados Unidos, entonces nosotros unirnos a ustedes. Lo que pasa es que pasaron 4 años. Y yo tuve la suerte de una de las pocas gente que tuvo la suerte que era en una familia adinerada aquí en Coral Gables, y la verdad que la pasamos, como le estaba contando al productor, bastante bien. Pero bueno, igual separado de los padres. Separados los padres, pero ellos eran tan cariñosos, María Elvira, que no... ¿Y qué edad tenías tú? Repítele al público. Yo tenía 15 años, mi hermano chiquito 11 y el mayor 16. Los 3 nos cogieron en... ¿Y cómo te lo dicen? Aparte de que, bueno, ustedes se van primero, nosotros la situación después. Aquí está muy mala y nosotros no queremos que ustedes caigan en la patria potestad. Hay que mandarlos antes que pasen la ley. Y esa fue básicamente lo que instituyó a que mi madre, porque mi padre se opuso y le dijo: si no mandas a los muchachos te estoy presentando el divorcio. Entonces empezó... Le pusieron la precisa. Le pusieron la precisa. ¿Usted cómo fue que le dijeron? A mí me dijeron, yo tenía 10 años y me dijo mi mamá, mira, vas a ir a los Estados Unidos a aprender inglés. Piensa como unas vacaciones, van a ser de 3 a 6 meses y pronto vas a regresar otra vez, pero mientras que estés allá, las cosas aquí están muy mal y de esa forma no estás en el medio de toda la situación tan dramática que se estaba viviendo en Cuba. ¿Y usted qué le contesta? Y yo realmente, la vecina de frente de mi casa había estudiado inglés aquí en los Estados Unidos. Y a los 10 años uno no tiene el conocimiento realmente de lo que está pasando.
Y yo le dije, pues sí, mami, ¿cómo no? Y los consejos que ella me dio han sido consejos que se han quedado conmigo el resto de mi vida. ¿Y cuáles fueron esos consejos? El consejo que mi mamá me dio, me dijo, mira, ahora yo no voy a estar ahí contigo para decirte lo que está bien y lo que está mal. Tú vas a hacer tu propia decisión. Siempre sigue tu conciencia. A veces, lo más fácil de hacer es lo incorrecto. Pero aunque sea más difícil, siempre haz lo que está bien hecho, que claro, siempre vas a salir bien. Ok, ¿cuántos años después la volvió a ver? 8 años después. Wow, a los 18 años. Sí. Usted era una mujer hecha y derecha. Sí, y a mi papá estuvimos separados 20 años. Yo dejé de ver a mi padre a los 10 años y cuando lo volví a ver ya tenía 2 hijos y ya tenía 30 años. Óigame, Sí. después me va a comentar cómo fue ese encuentro con su papá. Y durante los 8 años que no vio a su madre, y me toca muy de cerca porque, bueno, yo tengo una hija casi de 10 años, pero la comunicación era fluida. Bueno, yo estuve en Miami 2 semanas en un campamento y de ahí me mandaron a Pueblo, Colorado, que es un lugarcito no muy conocido. Ahí viví en un orfelinato hasta que en el año 64 pude venir a vivir con mi hermana a Miami. En el tiempo que estuve en Colorado, las llamadas eran a veces a las 3, las 4 de la mañana, Yo sé. que era cuando se podía uno comunicar. Sí. Y en el medio de la conversación le cortaban a uno. Era muy difícil. Pero una cosa que yo siempre tuve muy presente es que la razón que mis padres me enviaron a los Estados Unidos fue porque me querían. Claro que otros niños lo toman de una manera opuesta, ¿no? Sí. ¿Y cómo una niña de 10 años entiende ese mensaje que le envía su madre? Las vacaciones, haz lo que tengas lo correcto y no lo más fácil. ¿Cómo una niña entiende eso a esa edad tan tierna? Bueno, yo tuve en mi casa mucho amor, 2 hermanas mayores que yo, una de 11 y 13 años mayores que yo, y siempre pues era muy traviesa, pero era muy obediente. Y eso me hizo crecer de manera muy rápida, de independizarme, de tomar conciencia de realmente de mi vida, de lo que tenía que hacer. ¿Y las hermanas también vinieron con usted? Después que yo. ¿Usted vino solita? Yo vine sola. Wow. Pero tú viste muchos casos como estos Yo los cuando vi, eras claro, instructor, y por entonces supuesto, dime sí. cuál es una impresión que te viene en el momento. Tú tenías 19 años cuando comienzas a ayudar a los muchachos en el campamento. Exactamente. Yo salí no precisamente por Pedro Pan, pero por algo muy parecido, porque salimos un grupo de miembros de la Juventud Católica Cubana, de la Juventud Estudiantil Católica, salimos con visas falsas y con el pretexto de que íbamos a estudiar para seminaristas, para cura, para sacerdotes, y íbamos a Colombia. Después que llegué aquí, me incorporé a la Catholic Welfare y a trabajar en el campamento de Matecumbe, y ahí yo podía ver, tuve la experiencia de participar con los muchachos que los padres los enviaron, algunos estaban alegres, algunos en el campamento les había causado un poquito de impacto el hecho de que estaban separados de sus padres. Y esa era la función de los instructores, precisamente, darles cariño, darles ánimo, ocuparnos de que se bañaran, de que se pelaran, de que fueran al comedor, llevarlos a comprar ropa, mandarlos al colegio todos los días en la guagua. Éramos como un counselor. Le voy a dejar a usted para el próximo segmento. Déjeme presentar otro segmento de este documental que fue producido por Cuba en el 95 para criticar a aquellos padres que en un momento decidieron, los padres similares a los de estos 4 líderes que tengo aquí en la mesa de polos opuestos, para criticar esa decisión. Veamos el próximo fragmento. Recuerdo mucha confusión, porque yo me iba embullada, porque me iba a montar en un avión por primera vez en mi vida. Me parecía una aventura, pero veía que todo el mundo alrededor mío estaba llorando. Entonces lloraba mi abuela, lloraba mi madre, lloraba todo el mundo. Y recuerdo la pecera y la gente despidiéndose, y yo confundida y embullada porque me iba
en un avión. Era como casi surreal, ¿no? Ahora pensando en la imagen esa, de verlo del otro lado del cristal, que no se podía oír, pero se veían los gestos, se veía, la gente empezaba a hacerse señales, ¿no? De un lado a otro de la pecera. Pero yo no me acuerdo, yo me acuerdo de mi mamá. Yo me acuerdo de mi mamá que me compró una muñeca que vendían ahí en el aeropuerto, y con eso ella fue como lo último que me quiso dar. Yo entendí en aquel momento, de alguna manera, que eso era el momento más difícil de la vida para mi madre, y entonces dije, bueno, como no puedo dejar de que se me salgan las lágrimas, por lo menos puedo sonreír, pensando que ya no va a haber las lágrimas y sí la sonrisa, porque estoy hablando del momento en que yo estoy a punto de entrar en el avión y despedirme de ella. Y nada, me fui a montar en ese avión, pero así, como tranquilita. Y cuando el avión despegó, yo hice así como que miré por la ventana y como que me dio así un salto de algo en el estómago. Yo dije, yo volveré. Posiblemente el capítulo de Pedro Pan, desde mi punto de vista, es el más negro en muchos capítulos negros que ha tenido la Revolución Cubana. Le voy a dar la oportunidad, señor Viera, para aquel que nos acaba de sintonizar. Estamos analizando este documental producido por el ICAI en el 95, básicamente por el gobierno cubano, donde critica la decisión de muchos padres de haber enviado a sus hijos a este programa auspiciado por la Iglesia Católica y premiado por muchas asociaciones castristas, entre ellos la Juventud Comunista. Vamos entonces, Jorge, usted, ¿qué es lo que le dicen para emprender, cuando tiene que emprender el viaje? Bueno, los colegios habían sido intervenidos, entonces ya se sabía que la educación iba a quedar en manos del gobierno. Y yo definiría este capítulo personalmente en la vida nuestra la más triste, pero a la vez la más afortunada, porque nuestros padres nos ofrecieron la oportunidad de vivir en un país libre y crecer como hombres libres. Y hay un precio a pagar y lo pagamos. Yo creo que esta historia, esta noche somos unos cuantos acá, pero en realidad pertenece a 14.000 niños y es la operación mayor en el continente americano. Hubo algo similar en Alemania con Kindertransport, que fueron los 6.000 niños judíos trasladados a Londres. Pero la experiencia suya en particular, ¿qué le dice su padre y su madre para cuando tienen que anunciar el viaje? Se tenía mucho miedo y había antecedentes de Rusia, de España, que se habían llevado muchos niños. Entonces ellos realmente sabíamos que no teníamos dinero fuera, teníamos familiares por parte de padre en España y me aconsejaron que era preferible que saliera del país. Pero hay que ver la perspectiva de que en esa época se pensaba que la separación iba a ser 3 meses, 6 meses, 1 año. ¿Pero y qué le dicen a usted en particular? ¿Qué le dice su madre y su padre a usted? Mis padres me dejaron la elección a mí. Me dijeron, toma la decisión, sabes que las dificultades que puedes encontrar, pero realmente fue más bien una decisión que me la dejaron tomar a mí. Y yo siempre creo que he sido un visionario y supe que era la correcta para mí. Dígame cómo fue la despedida. La despedida muy triste, ni siquiera nos dejaron entrar al aeropuerto, a la pecera famosa esa. Sí. Por lo tanto, fue realmente, yo creo que cuando realmente me di cuenta fue al día siguiente amanecer en un catre en Matecumbe y despertarme y sabía que no estaba mi madre y mi padre al lado. ¿Y qué día fue ese? Fue un 20 de septiembre. ¿Del año 1962. El 62. 62. En mi caso personal, lamentablemente mis padres no salieron del país y me tomó más de 20 años verlos. Tuve la oportunidad de poderlos sacar. ¿Y quién lo cría usted a los 14 años? ¿Quién se ocupa? Voy a Matecumbe, de Matecumbe una familia norteamericana me recoge en Nueva York y es en lo que le llaman un foster home. De ahí, al ver que Fidel Castro, el gobierno, no terminaba, salí para España, donde viví varios años con familia que no conocía, familia paterna que no conocía, pero que me albergaron en España.
Ok, ¿y por qué sus padres no pudieron salir? Mis padres no salieron porque ya eran mayores y mi hermano cayó en edad militar. Mi hermano a los 15 años, como había dicho Lois Cepero. Había que escoger entre él o usted. Correcto. Y si mis padres se quedaban, mi hermano no tenía donde vivir en Cuba después. O sea Dios mío. Vamos a ver otro fragmento de este documental producido por los castristas, donde critican esta decisión que tomaron padres como el de Jorge y los otros que también están aquí. Adelante. Yo recuerdo muy poco. Yo recuerdo que eran unos tiempos de que se hablaba mucho en voz bajita, y a mí nunca me dijeron por qué yo venía a Estados Unidos. Todo el mundo salía de Cuba en aquel momento por 3 meses, 4 meses, 5 meses. Era poner los niños a salvo o las niñas a salvo por 6 meses, hasta que el día se cayera, que se iba a caer mañana. Lo que viene es el comunismo, lo que viene es el control del Estado sobre las generaciones más jóvenes, la desautorización de los padres en la casa, el control del Estado, el control de las escuelas por el Estado. Aquello fue como una nube que nos envolvió. Nunca supe en realidad lo que estaba pasando. Lo único que me dijeron fue eso: tenemos que irnos, pero no podemos irnos contigo ahora. Tú sabes, tenemos que mandarlos a ustedes porque los van a recoger los niños. Vaya, como si hubiera sido aquello de cuando Herodes, ¿se acuerdan? Cosas así que se le mantienen a uno la mente en los tapes, como que, tú sabes, Herodes y van a desplazar todos estos niños, y los que saben leer y los buenos estudiantes van a ir para el campo y van a alfabetizar. Después que sucede lo de Playa Girón y después que la revolución se declara marxista-leninista, claro, ya todas las sospechas de la gente, todas las conjeturas se convirtieron en realidad en boca del comandante. Ya el pánico fue general. Bueno, que mi mamá tenía un miedo, ella tenía un miedo. Real o irreal para ella, yo no sé, pero tenía mucho miedo, tanto miedo que ella prefirió separarse de mí. Carlos, ¿qué huella dejó en ti la relación con estos niños que llegaban a Matacumbe todos los días? Bueno, en aquel momento yo estaba muy joven, casi habían algunos que estaban casi de mi edad en el campamento, y yo no estaba muy consciente de la labor que yo estaba haciendo. Pero después que salí del campamento fue cuando me di cuenta que todos esos muchachos que ya eran hombres hechos de derecho se acercaban a mí como agradeciéndome, y muchos de ellos son amigos míos hoy en día, del trabajo que hicimos juntos en ese tiempo y de la relación que se estableció y lo que yo los pude ayudar, y yo me siento muy satisfecho de... ¿Y tu función en particular era, aparte de darle cariño y de darle ánimo, qué más hacías? Bueno, mi función, yo era el jefe de los instructores, es decir, cada instructor tenía un grupo de muchachos asignados, 25, 30 muchachos. Yo era el jefe de los instructores, cada vez que un instructor cogía su día libre, pues yo sustituía a ese instructor en su cabaña, que es lo que le llamábamos las cabañas. Entonces, ahí pues nos ocupábamos de que se acostaran, o sea, a dormir a la hora. Era no un sargento, pero sí era la persona que mantenía la disciplina, exactamente. Y aparte de eso, pues algunas veces algunos muchachos tenían problemas, no sé, que no se podían dormir por la noche, tú pasabas por al lado de una cama y oías un muchacho llorando. Entonces, tú sabes, tenías que participar con ellos y ayudarlos, ¿no? Porque y en general, ¿cuán afectados estaban? La mayoría de los muchachos estaban... por supuesto, ¿Lo cogían bien? Sí, lo tomaban bien, ellos no extrañaban a sus padres, por supuesto, pero no era una cosa, no era un trauma tan temporal, una transición temporal. Se esperaba. Pensando que en cualquier momento vamos a regresar, ¿no? Inclusive yo. Si tú piensas en este momento esa memoria de uno de los niños que más te marcó, que tú tienes grabado en tu mente, algún tipo de anécdota o el nombre del muchacho o algo que puedas compartir con nosotros para humanizar eso que me estás diciendo. Bueno, habían tantos y no sé qué decirte. Alguien en particular sí, que no lo podía tomar, o los más chiquitos que no lo estaban tomando con ese espíritu deportivo del, bueno, se acaba pronto porque estoy de vacaciones. Yo me acuerdo de un muchacho que un día
cogió su colchón de la cama y se fue para Matecumbe, eran pinos todo alrededor del campamento, y se fue al monte con su colchón, porque no sé, le dio por eso. Entonces tuvimos que salir allá a buscarlo y traerlo, tú sabes, convencerlo de que tenía que ser fuerte y que tenía que seguir participando en el programa. El niño más chiquito, ¿te acuerdas de la edad del niño más chiquito? Ay, no me acuerdo, pero habían muchos niños. ¿Qué edad de más o menos? ¿10, 12? En Florida 7. City, en Florida City estaban hasta los más pequeños. Sí, los más pequeñitos, y estaban 6. las muchachas. Me acuerdo que Lisette estuvo en Florida City. Habían hembras y varones, pero en Matecumbe yo creo que ya estaban como de 12 años. De 12 años en adelante, de 12 a hasta 18. Una vez llegó un muchacho que tenía papeles falsos, qué sé yo, y decía que tenía como 18 años, y el muchacho era más viejo que yo, ¿tú sabes? ¿Y cómo tú le dices a un muchacho, ya sea de 12 o de 18, que extraña a sus padres, cuáles eran las palabras que utilizabas para poder darle ánimo ante una situación tan triste? Imagínate. Yo me pongo a llorar con él también. Lo que se nos ocurría en ese momento, no sé, lo que se nos ocurría decirle para tratar de traerlos, tú sabes, de darle un poquito de ánimo, etcétera. Yo lo que recuerdo es que siempre estábamos esperando noticias de Cuba. Ajá. Cada vez que llegaba un grupo nuevo, era el ansia de la noticia, ¿qué está pasando? Sí. ¿Qué hay de nuevo? ¿Cuándo se va a acabar? Eso, cada grupo que llegaban todos los días grupos, era esperando alguna noticia de que íbamos a regresar pronto. Sí. Como él decía lo del catre al otro día, cuando usted se despierta al otro día por la mañana. El shock mío fue esa misma noche. Yo llegué al campamento de Kendall muy tarde en la noche. Y cuando llegamos el pequeño grupo, ya todo el mundo estaba durmiendo. Y me llevan a un salón grande donde estaban las camas estilo ejército, ¿no? Exacto, sí, así era, como una barraca. Unas barracas. Y me toca a mí en el medio de la habitación, y tuve que ir saltando por encima de varias personas, varios niños que ya estaban durmiendo para llegar a mi cama. Claro, esto estaba en el medio del monte. Y me acuerdo acostarme y no me podía dormir. Y yo decía, ¿y dónde estoy yo metida? Eran las ranas y los ruidos. Yo llegué un 9 de octubre y aquello fue la primera sensación de que, bueno, estoy sola y ¿qué está pasando realmente? Sí, extraño a mi mamá. Y extraño a mi mamá. Extraño mi casa y mis hermanas. Sí, que usted venía de una casa de clase media sólida, una casa bonita, ¿no? No venía de una barraca. No. Y realmente en la habitación nuestra hasta había aire acondicionado y yo estaba acostumbrada a dormir con aire acondicionado, y esa noche no dormí en toda la noche. Pero lo bueno de todo eso fue que al otro día por la mañana, cuando me levanté, pues todos estábamos en lo mismo. Y todos nos ayudábamos. Sí, los muchachos hacían sus grupos naturalmente, con sus compañeros, las que tenían afinidad con ellos, ¿no? Y compartían, y ellos mismos se cuidaban también. Y me encontré casualmente con compañeras de colegio de mis hermanas mayores que estaban allí. Entonces, desde ese momento... Cara familiar. Exacto, me sentí. Y las monjas del colegio mío en Cuba estaban ahí también. O sea que... por lo menos al otro día por la mañana fue un despertar. Entonces, las monjitas de la escuela suya en Cuba habían también viajado y estaban ahora en Miami. Estaban ahora en Miami cuidando a los niños en el campamento. En Matecumbe también estaban los hermanos de La Salle estudiando. Que eran caras conocidas. ¿Algún momento dejó de extrañar? Estamos hablando de 8 años. Nunca, nunca. Siempre era soñando la reunión. Los trabajos que tuve, mi hermana y yo teníamos una cuenta de ahorros para el día que llegara mi madre y mi padre, tenerles dinero. Todo se hacía alrededor de ellos, de la ilusión de reunirnos de nuevo con ellos. Cuando llegaba el Día de las Madres. Sí, fueron momentos que a veces uno trata de borrar de la mente, pero como decía el señor Viera,
realmente gracias a ellos somos las personas que somos, que estamos aquí. Y eso le le da estoy una agradeciendo fuerza al hombre interno tan grande, que después se hace invencible. Ya regreso. Y mis sentimientos humanos. Estas fueron cosas que por años no se hablaron. Estamos aquí ya, everything's okay, you know. No se habla. No se habla. Yo tuve mucha suerte porque yo por mucho tiempo lo pude reprimir. Lo reprimí muy bien. Es decir, yo, inclusive cuando me casé, que fue hace 15 años nada más, nosotros hablábamos de que en realidad no me había afectado y que yo tenía mucho... Es decir, yo me había convencido a mí misma que no me había afectado. Y había podido hacer muchas cosas en mi vida que, mirándolo de afuera, se podía pensar que en realidad había sido una cosa que no me había afectado. Pero nunca lo hablaba de fondo, nunca lo pensaba. Pero a mí el trastorno con las cartas era que mi mamá, otra vez diciendo lo mucho que ella sufría, pero yo no le podía decir a ella lo que yo sufría. Porque, o sea, el mensaje que estaba implícito ahí es que tu mamá es la que sufre y tú tienes que decirle a tu mamá que tú estás bien para que ella no sufra. Empecé a entender el dolor de mi mamá. Fue como, en aquel momento para mí fue, ¿cómo es posible que tú hayas botado mis cartas? O sea, ella las vio como las cartas de ella, pero yo las veía como mis cartas. Ese fue como mi diario. Porque esas cartas no decían, yo sé que esto es muy difícil para ti, cuéntanos de verdad cómo te sientes, no te preocupes si lloras mucho, no te preocupes si nos extrañas. Las cartas eran, tú eres una niña fuerte, tú eres una niña inteligente, aprende mucho inglés, cuida a tu hermano. Serafín Blanco, que ya lo habíamos presentado al principio del programa, gracias por venir. Usted, el caso suyo es similar, pero es distinto porque usted va para España, no llega a Estados Unidos. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo es la experiencia de Estados Unidos versus España? Bueno, yo realmente cuando tenía 13 años, ya había pasado lo de Peter Pan, porque yo salí en el año 67 de Cuba. Yo fui quien les pedí a mis padres que me sacaran de Cuba porque yo sabía que no podía vivir en ese sistema. Y mi mamá me apoyó mucho, mi papá no quería, mi mamá me apoyó mucho. Y así fue, salí a España, ahí me iban a esperar unos amistades de nosotros. Pero como cuando uno está esperando el telegrama que le llegue para la salida, no teníamos contacto con las personas allá, y cuando llega el telegrama, llamamos por teléfono para que me fueran a esperar al aeropuerto, y era durante las vacaciones de verano, parece que ellos no estaban ahí, y resulta que cuando llego al aeropuerto dijo, bueno, probablemente a lo mejor, le mandaron también un telegrama a ellos para que me fueran a recoger, pero no llegó el telegrama, o sea, no llegaron ellos. Cuando llego yo al aeropuerto, me encuentro que no encontraba a la familia esa, llego y recojo mi gusano, ¿no? En aquella época andaba con mi valija y empiezo a buscar, llego hasta la salida donde están los carros con los choferes, los taxis, esas cosas, a buscar, y empiezo a buscar y no veía a nadie. Sin conocer a nadie. Sin conocer a nadie. Con poco dinero, me imagino. No, ninguno. Con ninguno. Y a los 14 años. Llegué, le pedí un teléfono prestado al señor ahí que estaba trabajando en los taxis, y él me dijo, sí, como no, entonces empecé a llamar, y en ese momento me bloqueé completamente la mente. Salgo, me paro allá afuera y me quedo mirando hacia la gente que estaban saliendo, y en eso llega una muchacha que eran del Internal Rescue Committee de la IRC, que ellos van a todos los aeropuertos a ver a los muchachos que están llegando. Y en aquella época en España estaba el padre Camiñas, que era un sacerdote que tenía un campamento donde llevaban a todos los niños que llegaban de Cuba sin familia. Y me dice ella, ¿usted quiere irte con el padre Camiñas? Y digo, ¿cómo no? Yo me voy a... ¿La familia no aparece? ¿Y no. ¿Cuánto tiempo después apareció la familia? Bueno, ellos, después de eso, yo estuve yendo allá, y como al mes fue que ellos llegaron.
Porque cuando llegué al campamento estuve haciendo cartas a todos mis familiares acá en Estados Unidos para que me enviaran $5, cuando aquellos $5 eran 300 pesetas. No, en aquella época 300 pesetas. Pero y ese impacto de dejar a los padres, de llegar a España, cruzar el Atlántico, no encontrarse a nadie. Dígame ese primer impacto, esa primera noche. Me sentí muy así, un tremendo impacto. Imagínense, un niño de 14 años, pero gracias a ellos, gracias a las personas que me recibieron después, cuando ya regresaron ellos de las vacaciones, yo me quedé en el campamento, ya que era más rápido salir ya cuando estaba uno en un campamento, se demoraba menos tiempo para salir ya para Estados Unidos. Me demoré 5 meses solamente al regreso. Llegó acá. ¿Y aquí llegó a dónde? A casa de unos tíos, que estuve viviendo con ellos hasta que yo tuve 16 años, que yo decidí entonces mudarme, mudarme solo. 2 años después. 2 años después. ¿Y cuándo volvió a ver a sus padres? Yo volví a ver a mis padres cuando tenía 18 años, que ya yo le tenía un apartamento rentado para ellos, tenía todo 4 preparado. años después. ¿El peor momento de esa experiencia? Bueno, imagínense cuando llegué al aeropuerto que me encontré sin nadie. Eso perdido en el mundo, literalmente. Fíjese, Caro, cuando yo voy a viajar a cualquier lugar, yo no le digo a nadie que vaya a buscarme al aeropuerto. Solamente yo llego, rento un carro, o si no, porque tengo ese shock que se me quedó en el sistema, Lo marcó para siempre. Usted no quiere esperar a que nadie lo vaya a buscar. Usted quiere tener su propia movilidad. Sí. No es para menos. No es para menos. Ese es el shock. Yo veo que le afectó, que le afecta y todavía veo que lo revive por esto que me está diciendo. Eloy, dentro de la calamidad tú llegas a la abundancia porque la familia que te escoge es una familia muy rica de Coral Gables y bueno. Vinimos por la iglesia metodista y yo estaba en un colegio americano que era el Candler College, el segundo colegio más grande después de Belén en Cuba. Entonces nosotros estábamos acostumbrados americanos porque teníamos a estudiantes americanos. El venir para acá, nosotros, que éramos 3 varones, tuvimos la suerte de caer en esta familia que eran... ¿Quién era esta familia? Él era el chairman of the board de Florida Power Line, era presidente vice-chairman de la Eastern Airlines. El chairman era el jefe de la Florida Power Line. Pero además de eso era uno de los 5 miembros de la Atomic Energy Commission, presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta. Imagínate que en mi casa iban a almorzar Ed Ball de la DuPont, John Pennekamp, el flyer de la Pan American, Rickenbacker. Esta era la gente, los senadores, Frank Smiley. La primera carta que recibo de Frank Smiley dándome la bienvenida a los Estados Unidos. Y entonces yo le contesté que qué podíamos hacer para ayudar a nosotros a libertar. Y dentro de todo ese dinero, este señor, el presidente de la Florida Power Line, que te abre su casa que no tenía por qué haberlo hecho. A 3 varones. A 3 varones desconocidos. ¿Cómo era él como persona? Él era tremendo. Bueno, fíjate, yo me pongo a hablar y me afecta. La mejor persona que tú has conocido. Me decía, tienes que estudiar mucho para triunfar. Y mi padre me decía antes de irnos de Cuba, mi padre era abogado y mi madre era maestra. Tú tienes que siempre, lo único que nadie te puede quitar es la educación. Y él me decía lo mismo, tú quieres llegar, tienes que estudiar para llevar. Y cuando llego al ejército, a Island, soy el asistente del almirante porque era el único que estaba graduado de la universidad. Fíjate, y siendo refugiado, no era ni ciudadano americano. Entonces él te trata como un hijo. No, éramos más que un hijo. Figúrate que nos decían... ¿No tenían hijos ellos? Ellos tenían 2 hijos varones, pero me dije, yo le fui a decir papá y me dijo, no me digas papá, llámenos tía y tío, porque sus padres todavía están en Cuba. Y entonces a todo el mundo le decía a mis hijos cubanos, íbamos con ellos para todos los lugares, teníamos chofer que nos llevaban al colegio, todos los domingos comíamos en un country club distinto, y lo único que yo extrañaba, si no te digo, era la música. Me dijo, ¿te gusta la música? Y dice, sí, pero la extraño mucho. Y dice, vamos a comprarte una tumbadora, porque yo aprendí a tocar tumbadora, y empecé mi colección que hoy en día tiene 20,000 long planes. Es algo que... Y entonces imagínate, eran tan cariñosos con nosotros que... ¿Cuán cariñosos eran?
¿Cómo es que tú notabas ese cariño? Ellos que todos eran los muchachos, bueno, nosotros cada uno tenía su cuarto distinto y la única televisión en colores que había en Miami, él se sentaba en el medio, mi hermano chiquitito en medio y mi hermano y yo nos los tirábamos por arriba en el cuarto que es mirando la televisión. Y teníamos cada uno en nuestro cuarto, en nuestra propia televisión. Era por eso es que decidí escribir el libro. Yo dije, yo no me puedo morir sin escribir el libro para que la gente vea lo bueno que eran estos americanos. Y siempre me decía, y una vez le pregunto, ¿cómo puedo hacer para repagarte? Y me dice, cada vez que ayudes a alguien me estarás repagando. Y entonces yo lo que hago es, cada vez que puedo llorar a todo el mundo, trato de hacerlo y Dios te abre todos los caminos. Te ayudó mucho, ¿eh? Te marcó. Muchísimo, me marcó hasta el punto que estuve un verano, suspendí la matemática y no me dejó salir el verano y todas las noches me daba clase de matemática y saqué a... Él mismo todas las noches. El jefe de la Florida me daba clase y nada más que me dejaba ir a la iglesia los domingos. Tuve el verano completo grande. Dice, aquí si usted viene en esta casa usted tiene que... Un santo, por eso es que... Sí, mucha suerte que tuviste tú, no todo el mundo tuvo ese mismo Y privilegio. ayudábamos, el dinerito que nos dábamos, ayudábamos a los muchachos que no tenían. Ya regreso. Ahora, señor Viera, usted que estuvo casi 20 años sin verlos, cuando los ve de vuelta, ¿cómo es la relación? Yo siempre tuve una relación muy estrecha con ellos, siempre traté de ocuparme mucho de suplantarle esa ausencia y fui a recogerlos a Jamaica con mi hijo que tenía 7 años en ese momento. Fue muy emotivo. Pero yo quisiera añadir, María Elvira, que la Operación Pedro Pan aún no ha terminado. Soy miembro de la Operación Pedro Pan y la Operación Pedro Pan, con fines exclusivamente caritativos, tiene varios objetivos. Primero, dejar el legado, esta historia que estamos hablando esta noche para nuestros hijos, pero a la vez de servir de apoyo a muchos Pedro Pan que ya se han extendido no solamente a chicos cubanos, sino chicos que son detenidos por inmigración, jóvenes que llegan a las fronteras y que caen bajo la custodia del Catholic Charities. Mira, ahí está la página web, donde pueden buscar más información. Esos niños están a cargo de Catholic Charities y nuestra misión es apoyarlo, orientarlo, darle oportunidades como la que nos ofrecieron a nosotros y saber que ellos son queridos y muchos de estos niños llegan solos acá o sus padres son interceptados en la frontera y están separados. ¿Y usted nunca cuestionó la decisión de su padre? ¿Usted nunca dijo en algún momento, es que no me quieren, por eso me han abandonado, me han mandado para el exterior? Yo la definiría, yo tengo un solo hijo y ya afortunadamente es grande, pero creo que si hubiese tenido que tomar una determinación igual, lo hubiese hecho sin dudarlo, por tal de que mi hijo creciese en un país libre. Y yo creo que la libertad no tiene precio. Usted, Serafín, hoy usted que ya sabe lo que es ser padre, ¿usted lo pudiera hacer con sus hijos? Seguramente que sí. ¿Usted los envía al exterior? Hecho para verlo, para que hubiéramos tenido la oportunidad, porque si de otra forma hubiera estado, en el caso mío, pienso yo que hubiera estado o preso o hubiera estado... ¿Por qué? Porque ya usted demostraba... Sí, porque es que a mí desde muy pequeño nunca estuve de acuerdo con eso, mis ideas eran diferentes. O sea, y creo que cualquier persona, eso es una cosa que se sentiría mucho mejor en Estados Unidos que en un país comunista. También yo ¿Usted creo... lo pudiera hacer con sus hijas? Mis hijos, yo tengo 2 hijos varones. Y yo pienso, cuando mis hijos tenían 10 años, yo los miraba y yo decía... ¿sería yo capaz de tomar esa decisión? Y realmente sí, porque las alternativas hubieran sido tan horribles. ¿Cuál era la alternativa? ¿Quedarme en Cuba? O sea, mi vida hubiera sido completamente distinta, no hubiera tenido la libertad de crecer, de desarrollarme, fue difícil, no fue un paseo, pero es lo que me hizo lo que soy hoy. Pero ¿y el costo no fue muy alto? No, nunca el costo ha sido muy alto para tener la libertad. Yo fui la que pude al fin y al cabo traer a mi familia a los Estados Unidos. Claro. Gracias a que ellos tomaron esa decisión. Enviarla a usted primero. Después yo pude traerlos. Eloy.
Yo, Mike González Pando, que todo el mundo recuerda, me hizo esa pregunta y yo le dije, Mike, yo no sé si yo hubiera podido mandar a las hijas mías. Yo tengo 3 hijas. Y pero si me encuentro en la situación tan drástica que había en Cuba, probablemente lo hubiera hecho. Porque es que no había alternativa a lo que está diciendo ella. Pero ¿sabes qué? El gobierno cubano, y este documental lo dice, siempre ha alegado que no había ninguna ley escrita y pasada e impuesta por los castristas de que le iban a quitar la patria potestad a los padres y que los iban a enviar a la Unión Soviética o que el Estado se iba a posesionar de ellos. Que eso fue supuestamente un gran rumor que vino del exilio. Bueno, yo no sé si tú te has leído el libro que ellos publicaron, la Operación Pedro Pan, el secuestro de 14.000 ilianes, que me lo mandaron de Cuba, y lo que ellos, lo que dicen es que los padres sacaron sin consultar con los hijos, sin preguntarle a los hijos si querían venir, los secuestraron como secuestraron. Pero a los niños los llevaban a cortar caña a los campos, ya empezaba la indoctrinación, los colegios los habían cerrado, los pioneros rebeldes, los pioneros, sí. A los curas y a las monjas los habían sacado del país, o sea que todo indicaba que el gobierno lo que estaba haciendo era indoctrinando a los niños, sí. Igual que en Rusia iban a perder la patria potestad. Y ahí es donde entonces surge este gran movimiento. Ya regreso. El hoy, el reencuentro. Aunque vivíamos en la abundancia, bueno, pero es que el dinero no compra a los padres. El tío americano estaba en Rusia cuando le notificaron que mis padres venían. Voló, el gobierno ruso lo voló a Helsinki, en Finlandia. En Finlandia cogió un avión americano, la Pan American, lo voló a Nueva York. Nueva York cogió la Eastern Airlines y llegó 15 minutos antes de que mis padres, cuando nos encontramos en el aeropuerto, todo el mundo llorando que era americano, todo el mundo un abrazo, hasta el punto que le dijo bienvenido y todo. Si tú no ves a todo el mundo llorando, aquello era algo, y lo primero que le dijo, no se preocupen que ustedes no van a pasar trabajo, le compró la casa y les compró hasta un negocio. Para que tú veas. Eso es una cosa que por eso es que yo dije, yo no me puedo morir sin escribir este libro, porque es una historia que de verdad que no sabemos cómo besarle los pies a los americanos nosotros. No, sin duda. Y después se quedaron en casa, donde estábamos nosotros, mis padres. En la casa de ellos. Se quedaron casi 2 meses, hasta que ellos le consiguieron la casa en Tampa, donde estaban los amigos de mis padres. Le compraron la casa, los mudaron ya, le compraron los muebles y lo dejaron allí, le compraron un negocio. ¿Y psicológicamente cómo estaban tus padres? Bueno, mi padre contentísimo. Mi padre, bueno, imagínate, ella venía llorando con las flores aquella en la mano, pero estaba muy contenta cuando vio el environment donde estamos viviendo nosotros. Claro que sí. El reencuentro con su madre. Mi madre vino en el año 68 y junto con ella se suponía que viniera mi papá. Pero a mi papá lo pararon en el aeropuerto en La Habana y no lo dejaron venir. 20 años después lo vino a ver. 20 años después lo vine a ver. Pero cuando llegó mi mamá, llegó mi abuelita que tenía 89 años, mi hermana que tenía 27 y 2 niños pequeños. Wow. ¿Y el reencuentro con su padre? Bueno, mi padre lo fue a buscar mi sobrino por el Mariel, porque fue la única forma de sacarlo de Cuba. Y cuando usted lo ve nuevamente hace 27 años, en el 80. Fue increíble. Yo había dejado a mi padre un hombre fuerte, un hombre joven, y 20 años después, pues esos años habían tenido un efecto grande en él. Estaba ciego, padecía de la vista, y aquí realmente se recuperó bastante rápido. Lo llevamos al Bascom Palmer. Pudo empezar a rehacer su vida. Desgraciadamente, justo 2 años después de haber llegado, falleció. Pero lo más importante es que estuvimos con él en el momento cuando él más nos necesitó. Estuvo la familia unida, claro. Estuvimos al fin, tuvo lo que todos queríamos, la reunión familiar. Ay, sí. Dígame usted, cuando ve nuevamente a sus padres a los 18 años. Fueron 4 años después de haber salido yo. Mi papá había tenido que después que yo salí, haber ido a la agricultura, que lo llevaban estuvo 36 meses en la agricultura y estaba hecho un viejito.
Yo creo que llegó de una forma que fue increíble. Yo no lo conocía. Y eso fue muy emocionante. Llegó mi mamá, mi papá, mi hermana, y eso fue una emoción grandísima. Imagínense, 4 años sin verlos y... ¿Qué le dijo? No, bueno, ahí no había palabras. Todo el mundo llorando. O sea... Igual, intentar reconocerlos después de tantos años, e intentar ellos de reconocerme a mí con 30 y pico de años. Y yo creo que la secuela que ha quedado de esta historia para mí ha sido los cumpleaños, las navidades, los días de los padres, de las madres, siempre es un impacto. Esas fechas le duelen. Aún duele. Aún duele. Lo único que puedo decir es, si Dios contigo, ¿quién contra ti? Y con los cubanos. Mañana, el lunes, a las 8, en el 22. Buen fin de semana. De lunes a viernes.